Hola a todas y todos, mi nombre es Mauricio Toledo, soy doctor en matemáticas y hago investigación dentro del área de matemáticas y computación. Además soy asesor dentro de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta cápsula les quiero platicar sobre un proyecto en el cual estoy colaborando. Este proyecto quiero mostrar una aplicación concreta de las matemáticas y la computación dentro de la sociedad. El título de esta cápsula es Identificación de contenido depresivo en textos usando inteligencia artificial. Les contaré un poco sobre el objetivo del proyecto, qué parte de las ciencias se enmarca y sobre todo quiero mostrarles algunas imágenes y algunos resultados donde se puede apreciar la aplicación concreta de las matemáticas dentro de este proyecto. Este proyecto se encuentra dentro del área de análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos es una parte del procesamiento del lenguaje natural que utiliza el análisis de texto y la lingüística computacional para identificar, extraer, cuantificar y estudiar sistemáticamente los estados afectivos y la información subjetiva presente detrás del contenido de un mensaje escrito. Aquí muestro 3 ejemplos concretos de esto. En este caso se tienen 3 textos y el objetivo del análisis de sentimientos es que la computadora sea capaz de identificar el primer mensaje como positivo, el segundo como neutral y el tercero como negativo. Esto de manera automática, es decir, sin la intervención del usuario o de la persona que diseñó el algoritmo. Entonces, los resultados de este proyecto fueron publicados en este artículo que cito aquí abajo de esta diapositiva. El objetivo del proyecto es identificar rasgos léxicos y semánticos presentes en textos con contenido de ideación suicida. Mediante el diseño y uso de herramientas de inteligencia artificial estudiamos una colección de textos. Estos textos consisten en varios miles de documentos de textos breves de forma libre, los cuales fueron producidos por adultos en seguimiento después de ser diagnosticados con ciertas condiciones de salud mental. El proyecto incluyó a 20.000 pacientes adultos en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Fundación Jiménez de Madrid, España. Este fue un proyecto en colaboración con un equipo de psiquiatras españoles. Ellos proporcionaron tanto los datos como las interpretaciones psiquiátricas y el equipo del cual formo parte proporcionamos las herramientas matemáticas y computacionales. Los documentos estudiados fueron respuestas anónimas a la pregunta ¿cómo te sientes hoy? Junto con este mensaje de texto, los participantes también informaron de cómo estaban pensando en el suicidio en el momento concreto de escribir el texto. Esto lo hicieron mediante la respuesta a la pregunta ¿has sentido alguna vez que no tiene ganas de vivir? Y las posibles respuestas fueron desde todo el tiempo hasta nunca. Entonces, la colección de textos se ve de esta forma. Son textos como los que se muestran aquí, estos son ejemplos concretos, y junto a cada texto viene una etiqueta indicando el contenido emocional de cada mensaje. Esto de acuerdo a la respuesta anterior que les acabo de contar. Tal vez aquí se lea un poco raro los textos. Esto es porque a fin de que la computadora sea capaz de identificar y de analizar los textos, una de las primeras técnicas que se hacen es pasar todo a minúsculas y quitar artículos y algunas palabras que no aportan mucho significado al texto. Entonces por eso se lee de esta forma. Entonces aquí ahora mostraré algunas imágenes dentro de lo que fueron los resultados de este proyecto. Mediante un análisis de frecuencias, por ejemplo, es decir, identificando las palabras más frecuentes en cada tipo de mensaje, como comentaba, hay 6 tipos de mensajes de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los pacientes. Entonces podemos ver que en todo tipo de mensajes, por ejemplo, predominan palabras relacionadas con el tiempo, con el presente, es decir, como día, bien, hoy, mal, sentirse, puras palabras relacionadas con el presente. Y esto habla de, los psiquiatras comentaban que habla de
del estado mental en el cual este tipo de pacientes sobre todo se centran como en el presente. Y bueno, a continuación aquí ya hay un resultado concreto de nuestros experimentos. Aquí podemos ver también la predominancia de ciertas palabras dentro de cada tipo de mensaje. Los colores representan si la computadora identifica estas palabras como negativas o como positivas. Rojo quiere decir negativo, verde quiere decir positivo. Entonces, estas palabras, estos mensajes, podemos ver que en mensajes negativos predominan palabras relacionadas con medicamentos, con morir, con sentimientos, ciertos verbos negativos. Y en mensajes positivos, que son los de abajo, predominan las palabras verdes, es decir, estas palabras que la computadora identifica como palabras con una carga emocional positiva, como vivir, como algunas relaciones, como hermana, padre, madre, abuelo. Y bueno, este fue uno de los primeros resultados. Después podemos ver que, bueno, concretamente una de las partes donde entran las matemáticas dentro de este análisis es que mediante estas técnicas de inteligencia artificial la computadora es capaz de traducir palabras en puntos en el espacio, asociarles puntos en el espacio, pero no lo hace de cualquier forma, lo hace de manera que palabras similares quedan cerca de palabras similares. Entonces, de esta forma, las palabras pertenecientes a ciertos contextos se agrupan juntas. Aquí podemos ver varios de estos grupos de palabras. Por ejemplo, los puntos naranjas representan palabras relacionadas con perspectiva, con la perspectiva de la que se tiene de la vida. Los puntos rojos representan palabras relacionadas con medicamentos. Los puntos morados representan palabras relacionadas con agresividad, y los azules con relaciones. Entonces aquí podemos ver que este análisis geométrico de este espacio de palabras. A continuación vemos cómo predominan estos grupos de palabras dentro de cada tipo de mensajes, es decir, arriba en las filas superiores tenemos mensajes negativos con contenido emocional negativo, y abajo tenemos mensajes con contenido positivo. Entonces podemos ver que como los distintos tipos de palabras tienen mayor predominancia, ya sea en positivo, es decir, en azul, o en negativo, es decir, en rojo. Y bueno, esto permitió a los psiquiatras hacer algunas interpretaciones muy concretas sobre el fenómeno que se está estudiando. Finalmente, bueno, aquí podemos ver cómo al final de todo el proyecto la computadora es capaz de representar geométricamente cada mensaje, cada texto, es decir, cada texto le asocia un punto en el espacio, y de acuerdo a nuestro sistema, las palabras, los mensajes con contenido positivo quedaron del lado derecho, los mensajes con contenido negativo quedaron del lado izquierdo. Y entonces de esta forma para una computadora ya es muy fácil etiquetar o identificar el contenido detrás del mensaje, puesto que ya crea estas regiones donde dice si el mensaje cae de este lado es negativo, si cae de este lado es positivo. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo la geometría ayuda con esto. Y finalmente les muestro algunos ejemplos concretos de algunos mensajes dentro de los documentos que analizamos, y cómo ya la computadora, después de todo este análisis, es capaz de identificar el contenido detrás de cada palabra, el peso que hay detrás de cada palabra. Las palabras en azul representan palabras positivas, entre más azul más positivas, y las palabras en rojo, entre más rojo más negativas, y las palabras blancas son más neutrales. Entonces podemos ver que en mensajes positivos como el de arriba hay un contenido fuerte de palabras azules, es decir, de palabras positivas, y en mensajes negativos como el antepenúltimo o el penúltimo hay predominancia de palabras rojas, es decir, negativas. Y aquí quiero hacer énfasis en que todo esto es de manera automática, es decir, ya una vez que nosotros diseñamos el sistema, el cual incorpora esas herramientas matemáticas y computacionales, mediante el uso de redes neuronales, la computadora ya fue capaz de automáticamente detectar estas palabras que está mostrando aquí. Es decir, nosotros no le dijimos que resaltar estas palabras, sino la computadora solita aprendió a identificar que estas palabras son las que llevan más factor de riesgo en su uso.
Y bueno, este es el fin de mi cápsula y espero les haya resultado interesante. Aquí pueden ver una aplicación concreta de las matemáticas como herramienta, junto con la inteligencia artificial y las redes neuronales, como una herramienta para el diagnóstico de problemas y de condiciones mentales. Muchas gracias.